¿La primera vez que lo hace en su vida? Nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Los manjares más exquisitos no siempre figuran en el menú, y los conocedores lo saben. Margaritas para gourmets, la sección pseudo-culinaria de César Fuentes Rodríguez. ¿Qué tal? Hoy les voy a contar una historia diferente. Resulta que cuando yo era chico, coleccionaba figuritas, igual que hacen muchos chicos. Tenía de autos, tenía de futbolistas, tenía de Batman, unas que venían con un chicle tableta color rosa que siempre voy a recordar por ese olor tan particular. Y tenía unas que eran mis favoritas absolutas, que se llamaban Marte Ataca. Y que se trataba, como su nombre lo indica, de una invasión del planeta Marte a la desprevenida Tierra. Eran 55 figuritas o 54 tarjetas con una de sinopsis. Bueno, la cuestión es que la narrativa de estos eventos, de los marcianos que tienen un planeta a punto de explotar y necesitan otro lugar a donde mudarse, y entonces quieren destruir toda la vida de la Tierra para ocupar ellos el lugar, bueno, se manifiesta a través de esas figuritas, sobre todo de la primera, donde arranca la invasión con ya la decisión y los planes tomados, y luego llegan y de manera despiadada se deshacen de todo el mundo, a través de armas mortíferas muy particulares, rayos que congelan, rayos que incendian, rayos que reducen a la gente y sobre todo rayos que transforman a los insectos en monstruos gigantes. Bueno, la cuestión es que la Tierra lo pasa muy mal hasta que alrededor de la figurita número 46, de golpe, misteriosa y milagrosamente, la Tierra se rehace, organiza una misión a Marte y le devuelven golpe por golpe a los marcianos hasta destruir el planeta. Esto era todo. ¿Qué era lo atractivo para mí en aquel entonces? Bueno, no lo sabía, pero era la primera vez que yo leía un libro, o por lo menos seguía una narrativa determinada, porque en cada una de aquellas tarjetas, en el dorso, contaba la historia de lo que se narraba en la figura. La figura de esos marcianos horribles, espantosos, las figuras de los monstruos, la figura de las personas siendo calcinadas o destruidas o atrapadas por marcianos, con un cierto subtema erótico en alguna de ellas, muy audaces. De hecho, luego me enteré que estuvieron prohibidas en su lugar de origen, en Estados Unidos, y eso fue en el 62. Yo las habré agarrado, no, mucho después, seguramente, porque aquí en Argentina salieron mucho después. Lo importante es que esa narrativa me llevó a pensar de manera literaria y las recuerdo siempre con ese cariño particular, y más aún cuando luego me enteré que nada menos que Tim Burton iba a hacer una película de Marte Ataca. Yo dije, ¡oh, qué maravilla! Justo en manos de Tim Burton, el joven Manos de Tijera. O sea, era realmente una maravilla. Bueno, cuando la película salió en 1996, yo me quedé un poco decepcionado, debo decir la verdad, en parte porque no estaban los monstruos, no estaban los insectos gigantes, faltaba toda esa magia particular para mí, por lo menos, ¿no? Y por otra parte, el tono de comedia no me gustó porque las figuritas eran completamente despiadadas. Donde había que matar a alguien, lo mataban, donde había que mostrar a alguien calcinado, destruido, arrancado, bueno, eran totalmente crudas, y eso no lo encontré con tanta facilidad, a pesar de que la película de Tim Burton tiene sus méritos, para qué negar. La cuestión es que yo terminé descubriendo años después que mi primera inclinación hacia la literatura vino por el lado del planeta Marte. Y bueno, solo por una cuestión de berretín etimológico te voy a contar que el planeta rojo, sabés que a Marte le llaman el planeta rojo por ese tono rojizo que tiene que ver con el óxido de hierro que abunda en su superficie. Bueno, Marte le pusieron así por el dios Marte de los romanos, que tiene que ver con el dios de la guerra de los griegos, que se llamaba Ares,
Pero para los griegos era un personaje un tanto nefasto, mientras que los romanos lo tenían como motivo de orgullo, no solamente porque representaba el coraje, la fuerza, la valentía, sino también porque se lo asociaba con la potencia viril. Y por eso se le atribuía un romance con Venus, un romance clandestino, porque Venus estaba casada con el dios Vulcano, que era el herrero de los dioses y trabajaba todo el día en la fragua, era contrahecho, era rengo, probablemente mal encarado. Entonces se podía presumir que la diosa Venus, la diosa del amor y de la belleza, tuviera un romance con un dios acorde como era Marte, que no solamente tenía esa potencia viril, sino también una belleza masculina que iba de acuerdo con ello. Bueno, la cuestión es que tenían este romance clandestino hasta que un día Vulcano lo descubrió y entonces tejió una fina, casi invisible red de oro, y cuando los amantes, después de hacer el amor, se despertaron, se encontraron atrapados en la red de oro de Vulcano y fueron burlados o se rieron de ellos todos los dioses, así se llama. Bueno, más allá de eso, el caso es que Marte tuvo un par de hijos con Venus y tienen los nombres de las lunas de Marte, Deimos y Phobos, eran los hijos, que uno era el temor que se infligía y el otro el temor que se sentía, no era lo mismo tampoco, pero bueno, no importa, quedaron esas dos lunas, esos dos nombres, los nombres de los hijos, como lunas de Marte, porque claro, el planeta Marte le debemos el nombre a ese dios Marte, como le debemos también, por ejemplo, un mes del año, el mes de marzo, y un día de la semana, el martes. Todo eso lo hizo el dios Marte, o por lo menos los romanos nos lo legaron alegremente. Siempre se habló de Marte en realidad, porque Marte es uno de los planetas más cercanos a la Tierra, dependiendo de las órbitas, por supuesto, pero puede verse a simple vista y además tiene como una apariencia más habitable. Y la verdad es que la fascinación llegó sobre todo en el siglo XIX, porque en aquel momento un tal Giovanni Schiaparelli descubrió los canales, esas rayas que aparecen en la superficie del planeta rojo, y que les dio a pensar a mucha gente que se trataban de obras hechas por seres inteligentes, porque claro, en aquel momento se había construido la maravilla de la ingeniería que era el canal de Suez, allá por 1869, y muchos asociaron esa idea de que el canal había sido construido y había canales en Marte, y luego apareció algún astrónomo que dijo que esa teoría podía tener cierta coherencia, como Percival Lowell. Incluso el descubridor de la corriente alterna, el famoso Nikola Tesla, sugirió que en algún momento ciertas perturbaciones de radio que había descubierto en la superficie podían deberse a actividad inteligente en el planeta. Eso hizo que algunos sospecharan no solo vida inteligente, sino malas intenciones. Bueno, fue el caso de H.G. Wells, que justamente se apareció en 1897 con aquel libro monumental que fue La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos representó una revolución dentro de la ciencia ficción y puso a Marte en el lugar que le correspondería a un planeta nombrado a partir del dios de la guerra. Por eso es que cuando los marcianos invaden la Tierra, en la obra de H.G. Wells, se encuentran un planeta indefenso y listo para recibir la paliza que recibe. Y no serían los humanos precisamente quienes se librarían de los marcianos esta vez, sino los microorganismos y bacterias que están en el ambiente vernáculo de la Tierra y que se encargan de los marcianos y de su salud de una manera admirable. Ahora bien, tan terrorífica fue la obra de Wells que una emisión de radio llevada adelante por Orson Welles justamente desataría la paranoia en Estados Unidos
cuando se emitió. Algunos dicen que no fue para tanto, que en realidad fueron unos pocos que se volvieron locos y salieron a la calle con fusiles tratando de buscar a los marcianos de los que hablaba Welles, el otro Welles, Orson Welles, y que en realidad no fue para tanto. Pero sea como sea, es verdad que el poder de su gestión fue mucho. Vamos a decir la verdad, el programa era un programa de radio común de 1 hora. Tuvo una presentación, se dijo que era La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Y cuando empezó la primera media hora era un programa normal en el que de repente aparecían partes donde se hablaba de una invasión marciana, de invasión de objetos no identificados, o platos voladores, o llamale como quieras. La cuestión es que dicen que estaban escuchando un programa muy popular en la época y algunos pasaron justo después de que terminó ese programa y agarraron el programa de Orson Welles por la mitad y pensaron que se trataba realmente de una invasión extraterrestre. La cuestión es que esto afianzó el prestigio de Orson Welles de una manera increíble y se volvió legendario, por supuesto. Pero sea verdad o no sea verdad, en la literatura, en la radio y en el cine, La Guerra de los Mundos anduvo muy bien y por supuesto no fue la única. Tenés a Edgar Rice Burroughs, nada menos que el autor de Tarzán, el creador de Tarzán, que realizó una cantidad de novelas, 11 para ser concretos, en su ciclo de Barsoom. Barsoom es el nombre que recibe Marte. ¿Por qué? Porque Zoom es el nombre que les daban los nativos a Marte y Bar significa 8, como que fuera el octavo cuerpo celeste a partir del Sol, contando el Sol, por supuesto, y contando a Deimos y Phobos. Bueno, por eso se llama el ciclo de Barsoom y su protagonista es un soldado confederado, John Carter, que milagrosamente es llevado al planeta rojo donde encuentra una civilización que lucha desesperadamente por escapar de la tiranía. Es bastante curioso, pero también se hizo una película hace poco que a mí me gustó mucho, pero que anduvo muy mal con la crítica y al parecer también con la taquilla, así que ¿qué le vamos a hacer? Por lo demás tenés después la extraordinaria obra de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, donde la cosa ocurre al revés. Son los seres humanos quienes viajan a Marte y sin querer destruyen una civilización del mismo modo que los españoles habían hecho con los indígenas en América, llevando una enfermedad completamente inocua en principio o muy leve, pero que terminó destruyendo a toda la civilización marciana. Y si querés añadirle nombres, tenés montones: Robert Heinlein, C.S. Lewis tiene Out of the Silent Planet, Fuera del Planeta Silencioso, seguramente te suena por Iron Maiden, y claro que el título está inspirado ahí, el de la canción, por supuesto. Pero también tenés autores como Kim Stanley Robinson, que con su serie Roja, Verde y Azul se encargó de hablar de una terraformación de Marte, es decir, de volver a Marte completamente habitable y con todo un montón de problemas socioeconómicos y culturales que vienen involucrados cuando eso ocurre. Es decir, tenés una cantidad enorme de literatura con respecto a Marte que luego se trasladó al cine. Tenés un autor de ciencia ficción neto como Philip K. Dick, que tiene varios cuentos y relatos que están relacionados con Marte, y de ahí sale, por ejemplo, El Vengador del Futuro, la película de Paul Verhoeven con Arnold Schwarzenegger. A ver, Marte es una continua fuente de inspiración. Incluso tenés películas como The Martian, El Marciano, que es mi favorita, de las de supervivencia en el planeta, que también son parte de la ciencia ficción dura, la más apegada a los hechos científicos y aquello que tiene que ver con lo posible, y no está mal. Y hasta incluso tenés películas donde Marte es una especie de comodín o participa de la trama, pero no es toda la trama, como es el caso de Watchmen. Mirá que he visto fans
de Alan Moore pelearse por el tema si la película representa bien al cómic o no lo representa bien. Bueno, a mí Watchmen me encantó y el Doctor Manhattan justamente va a Marte a tomarse un descanso y a crear su máquina del universo y me parece fantástica. Y hay una película que se llama Mr. Nobody que apenas toca el tema de Marte, pero no sería lo mismo la película sin ese detalle particular, porque es una película que habla de futuros recordados, interesantísima también. Si tuviera que recomendar películas de Marte, estarían ahí, pero tan inspirador es Marte que hasta da para lo bizarro con perfecto gusto. Y mirá que películas de Marte vi montones. Bueno, ya que estamos de buen humor con los recuerdos y la nostalgia, te voy a recomendar algunas películas por lo bizarras sobre todo. La primera de ellas, yo no sé si es tan bizarra, pero siempre está en las listas. Se trata de Reina de Sangre o Planeta de Sangre. Es una película del 66 con grandes actores, con John Saxon, con Basil Rathbone. Y se trata de una expedición que llega a Marte y se encuentra con una nave estrellada de otro planeta y una sola sobreviviente. Deciden llevársela a la Tierra. Una mujer atractiva, de piel verde, ojos que brillan, poderes hipnóticos. Se trata de un vampiro intergaláctico. A ver cómo no se dieron cuenta que encima le chupa la sangre a los miembros de la tripulación en el viaje de vuelta a la Tierra. Y encima llegan y los científicos que entran a la nave muy felices salen con los huevos que recién acaba de poner el vampiro. A ver, créeme, no está tan mal y te va a hacer acordar un poco a Alien. A mí incluso, yo cuando vi a Alien la primera vez me hizo acordar de esta película y siempre me pregunté si no había habido algún tipo de inspiración en este caso. 5. En las 5 tenemos que poner una que tiene que ver porque se trata de mujeres intergalácticas, al igual que la Reina de la Sangre, pero esta se titula Devil Girl from Mars, es decir, la chica diabólica de Marte. A ver, se trata del sueño de cualquier sadomasoquista, una chica vestida de cuero que es acompañada por el obligatorio robot asesino y captura hombres en la Tierra para llevárselos con fines reproductivos. Tengan en cuenta que la chica, que tiene un carácter particularmente duro y fuerte y severo, bueno, de alguna manera es una contrapartida de otra película que se llama Marte necesita mujeres, y acá son los marcianos los que vienen a buscar chicas. O sea, el cine siempre jugó con este erotismo larvado hasta niveles a veces absurdos. 4. En el puesto número 4 tenemos una película que siempre es favorita a la hora de elegir las peores películas de la historia. Santa Claus conquista a los marcianos. A ver, Santa es capturado por los marcianos para evitar que los niños de la Tierra sean felices, pero él les enseña el verdadero significado de la Navidad. Una verdadera porquería, es tan bizarra y tan estúpida que no hay otro propósito de verla más que de reírse de lo bizarra y estúpida que es. 3. Tengan en cuenta esta comedia. Se llama Marcianos váyanse a casa o Marciano vete a casa y está basada, por supuesto, en la novela de Fredric Brown. El protagonista es Randy Quaid y, a ver, es bastante delirante porque los marcianos en este caso invaden la Tierra, pero no para destruirla, sino para molestar a sus habitantes de todas las maneras posibles. Son prácticamente invencibles, escurridizos, no se puede hacer nada contra ellos. Vale la pena echarle un vistazo por lo loca nada más. 2. En el puesto número 2 tenemos que poner una película completamente delirante como El hombre langosta de Marte. Es de 1989 y se trata de un estudiante de cine que vende una película a un productor acerca de una invasión marciana
y el hombre langosta es enviado para robar el aire de la Tierra para llevarlo a Marte, que está teniendo una atmósfera que se está muriendo lentamente. Bueno, hasta ahí todo bien, pero el delirio de la película no tiene nombre, con actores muy conocidos, Patrick McNee, de Los Vengadores, otros tantos. Pero realmente una de las películas más locas que uno pueda ver de aquellos años 80 que tuvieron momentos memorables y momentos desconcertantes, por decirlo menos. 1, Y en el puesto principal, una película rusa de la época de Lenin. De hecho, la película se estrenó el mismo año en que murió Lenin y por supuesto es una película de propaganda soviética, ¿no? Donde Marte es una pesadilla capitalista y decadente, y aunque no lo creas, la película está basada en una novela de Tolstoy, aunque tiene bastante poco que ver con la novela en definitiva. Bueno, el tema es que esta película se convirtió en una especie de super película de culto porque hace honor a una corriente estética llamada constructivismo, que realmente como ejemplo creo que es el único que yo escucho nombrar a menudo por ahí. Es interesante, es medio loca, el protagonista viaja a Marte después de matar a su mujer y se enamora de la reina de los marcianos y bueno, al final fue todo un sueño. Bueno, realmente véanla, a pesar de ser una película muda, es súper interesante y el tema estético realmente es raro, a ver, aún para la época es rarísimo de ver. Capitán Escarlata. Los marcianos, enemigos declarados de la Tierra, pueden reproducir con exactitud cualquier objeto o persona, pero antes deben destruir. Encabeza la lucha contra los marcianos un hombre a quien el destino ha hecho indestructible. Su nombre, Capitán Escarlata. El Capitán Escarlata. Esto de chico, aunque no lo creas, me daba sus escalofríos, ¿eh? Era para impresionarse. Bueno, pero era una época muy particular donde la Guerra Fría campeaba en su momento más álgido. Es más, las figuritas Marte Ataca son de 1962, es decir, del año en que la Tierra estuvo más cerca de un holocausto nuclear, el año de la crisis de los misiles de Cuba, cuando justamente los misiles soviéticos iban a ser emplazados en la isla apuntando a los Estados Unidos y en un tira y afloje entre Nikita Khrushchev y el presidente Kennedy, bueno, finalmente los rusos depusieron su actitud. Pero era un momento para temer y para creer en teorías de conspiración y sobre todo para, tener ese resquemor particular con todo aquello que fuera extranjero, alienígena, invasivo. Era la historia. Ahora bien, vos te preguntarás, ¿por qué yo estoy aquí hablándote de las figuritas Marte Ataca y no te las estoy mostrando? ¿Por qué no estoy exhibiéndolas delante de vos aquí para que tengas una visión directa de ese tesoro infantil que tenía yo? Y te voy a confesar por qué. Porque mi mamá me las tiró, así nomás como te lo cuento. Mi mamá no creía en la industria del entretenimiento, no creía que la televisión sirviera para nada, no creía que ni las películas, ni las revistas, ni las figuritas, ni nada de eso fuera a servir para nada y por lo tanto me distraían del objetivo principal en la vida, que era estudiar. Y fíjate que yo con el tiempo, ¿sabés qué hice? Estudié todo eso y dejé de lado la mayoría de las tonterías que me enseñaron en el colegio y algunas bastantes de las que quisieron enseñarme mis padres. Pero bueno, aquí estoy, cara a cara con vos contándote esta triste historia y siempre sueño con que algún día voy a estar revolviendo en el ático y va a aparecer una caja misteriosa, la voy a abrir y van a aparecer aquellas figuritas que hace tantos y tantos años que no veo y que fueron parte de mi infancia.
Con tu permiso, esto es todo por hoy en Margaritas para Gourmets. Me voy a poner a llorar. Agradecimiento es para Joy Music, productora de podcast con estudios en Barcelona, que nos ha colocado en Spotify y en Spreaker. Es decir, ahora nos podés seguir a Margaritas para Gourmets en Spotify o en Spreaker también. Papá, tengo ganas de hacer pis, le dijo alguna vez el hijo al pescador. Este le dijo, bueno hijo, aprovechemos. No, papá, vamos a un lugar más reparado, donde no nos vean, qué sé yo, al bosque. No, hijo, yo prefiero que no. ¿Sabés lo que pasa con la gente que hace pis en la oscuridad? No, papá, ¿qué pasa? Me asombra. La semana que viene venimos por todo. En Margaritas para Gourmets. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot.